Hay una broma que yo hago con frecuencia. Si usted ha sido víctima de esta broma, pues de paso le ruego me perdone. Yo a veces hago bromas. Y mi esposa, que no podía acompañarnos esta tarde porque está cuidando a su mamá, ya ha tenido unas semanas con asuntos de salud complicados. Después mi suegra, bueno, algunos saben. Si mi esposa estuviera aquí estaría haciendo fuerza, diciendo, ay, ahí está, ahí está. Tengo que aguantármelo, tengo que aguantármelo. Señor, santifícame con este esposo, santifícame. Entonces, que las hermanas, ¿no? Ustedes saben, a veces yo le digo a una hermana, ¿no? Hermana María, por ejemplo. Pero usted no refleja la edad que tiene. Entonces la hermana generalmente me dice, ay, gracias, pastor. Entonces le digo, no, usted refleja mucho más de la edad que tiene. ¿Yo acaso le había dicho que era menos? La suposición es que cuando uno dice, usted no refleja la edad que tiene, la prueba piensa que es que uno está pensando en menos. Entonces ya le digo, no, usted refleja mucho más de lo que hay 85. No, no. Bueno, pero la razón de ese chiste, pues que me perdonan a las que han sufrido con mi chiste, es que, ¿por qué en nuestra sociedad las mujeres se sienten mal de ser ancianas? Ahora, en nuestra sociedad, yo no le estoy diciendo a usted, en nuestra sociedad, ¿cierto? Buscan aparentar menos de la edad que tienen, entonces se visten de una manera, o se hacen las cirugías, o van a lugares, o las que están por ahí loqueando en la sociedad, por ahí con un muchachito de 20 años, para como inyectarse vida, además de inyectarse pues Botox y todo lo demás. ¿Por qué hay un rechazo a esa idea de ser anciana? Entonces, mi objetivo esta tarde es que usted se sienta animada a ser o a llegar a ser una anciana y animada a pensar en ser acompañada por una anciana. ¿Ok? Es decir, que revaloremos el concepto de ser anciano o anciana. Sí, es cierto que viene con unos achaques. Voy a cumplir 57 años, entonces ya me ha pasado 3 veces que entro al metro y una señora que yo pienso que tiene más edad que yo, pero uno se equivoca, ¿no? Uno se equivoca. Se levanta y me da el puesto a mí. 3 veces me ha pasado. Y en Estados Unidos hay estas tiendas donde tienen descuentos para la tercera edad. En Estados Unidos se considera efectivamente la tercera edad a partir de los 60 años. Aquí a veces me dicen que es 62, 65, eso depende, pero allá, y hay descuentos. Por ejemplo, hay una tienda donde me gusta mucho ir, porque son unos precios maravillosos, y cierto día hay 20% de descuento para la tercera edad. Y entonces, un día yo me acerqué a la caja, a la señorita, a decirle que, pues, que si ese era el día, pero yo era para saber si traía una cuñada mía, que si es mayor, que si confirmar, hoy es el día, entonces uno puede ir con una persona de la tercera edad y pasa las cositas y le dan el descuento a esa persona, y está bien, ellos no tienen problema que sea así. Entonces yo me acerqué y le dije, hoy sí es el día em, de la tercera edad. Me dijo, sí, sí, hoy es. Y uno tiene que mostrar algún documento. Yo quería saber si mi cuñada tenía el documento, porque había que mostrar. Y la señorita me dice, sí, 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 pero usted no lo tiene que mostrar, tranquilo. Bueno, nuestro texto bíblico en Tito 2, 3 y 4 deja ver que ser anciana en una iglesia es una posición de mucha honra y que también todas las mujeres deberían desear estar bajo el tutelaje, el discipulado, la mentoría, el acompañamiento, la consejería, la instrucción de un anciano. El gran testimonio de este pasaje es que
hay un ministerio muy importante, sin el cual la iglesia no está completa. Yo sé que nos han criticado a veces a los pastores que tenemos esta postura de que el liderazgo principal, directivo de la iglesia debe ser de los varones. Y sé que nos cuestionan y discusiones sobre el tema y todo ese asunto. Yo siempre les digo, ese no es mi problema. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no quiero contemporizar la Biblia. Yo quiero obedecer la Biblia. Hay muchas cosas de la Biblia que a mí no me gustan, pero yo no soy llamado a contemporizar la Biblia y adaptarla a los tiempos. Yo soy llamado a obedecer la Biblia. Pero cuando ustedes leen en el capítulo 1, verso 5, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Es un hecho que hay cosas que corregir en la iglesia. Que la primera cosa que hay que corregir en la iglesia es que la responsabilidad mayor, la autoridad a la que Dios más le va a llamar cuentas es la autoridad de los varones. No que ellos tengan privilegios especiales. No es que la autoridad es para llenarse de privilegios y ser autoritarios, sino para servir, porque San Pablo nos ha enseñado que es autoridad para servir y para edificar. Pero es claro que dentro de las cosas que quiere corregir San Pablo es que haya un ministerio para las mujeres en la iglesia. Entonces de eso se trata lo que compartiremos en la tarde de hoy. Vamos a compartir tres conceptos centrales. Primero, el contexto en el que nos habla este pasaje. Lo segundo, el contenido del cual que se desprende de este pasaje. Y lo tercero es la comisión que hay en este pasaje. Lo primero, el contexto. Ya les dije que en el capítulo 1, el verso 5, Pablo ha dicho que ha dejado a Tito, a San Tito, lo llaman en algunas tradiciones como en la tradición ortodoxa, San Tito, lo dejó en la isla de Creta para que pusiera en orden lo que quedaba y designara ancianos. Y era muy importante comenzar por revisar cómo se forma el liderazgo, cómo se reconoce el liderazgo, cuál es el perfil de esos pastores. Y ahí hay una cantidad de características que en la iglesia hemos enseñado ya en otras ocasiones. Pero es claro que el contexto de Creta era un contexto muy desafiante. Déjame mostrarles solo dos cosas para no excederme en el tiempo que me han dado. Miren el capítulo 1, el verso 11. Habla de rebeldes, habladores vanos, engañadores, especialmente los de la circuncisión, que están rondando por aquí por Medellín en estos días, esos que hacen pensar que son más espirituales y hablan el hebreo, si se ponen la kipá, si hacen celebraciones judías. Yo siempre para picarlos un poco les digo, y ya se circuncidó. Esos que hacen pensar que hay que volver al Antiguo Testamento y cumplir todas las cosas del Antiguo Testamento, cuando las Sagradas Escrituras nos muestran la plenitud del cumplimiento de la palabra de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Esos se metieron allá en Creta, verso 11, a quienes es preciso tapar la boca. Por supuesto, San Pablo no está refiriéndose aquí a algo literal, sino a entrar en discusiones serias y estructuradas donde reprendemos y revocamos las malas enseñanzas. Pero nos dice este dato: están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Pareciera que aquí la palabra familia, en el griego oikos, que es de donde viene la palabra economía, era el concepto de que algunas de las iglesias estaban funcionando en las casas. Entonces había que entrar a los hogares también a recomponer unas situaciones que estaban pasando. Pareciera que tiene que ver mucho con la vida familiar. No sé si se dieron cuenta esta semana, aparecía esta polémica en los Estados Unidos sobre quitar del territorio de Norteamérica a esta red social que se llama TikTok. Y hubo mucho debate sobre eso y bueno, los técnicos dicen TikTok no es tan popular como otras, pero la razón de que quieren quitar TikTok es que parece que está muy cercano al gobierno chino, que es un gobierno autoritario, entonces el manejo de esa información es delicado, ¿no? Pero bueno, en medio de toda esa gran polémica de si lo harán o no lo harán, algunos creen que eso no se va a hacer, es el asunto
de que la población juvenil, y miren unos datos que salieron en ese reporte de investigación para el Senado de los Estados Unidos que debe aprobar una propuesta del presidente Biden al respecto. 60% de las niñas adolescentes han dicho que se sienten solas, tristes y sin esperanza. El 30% de ese 60%, dijo la investigación, han considerado suicidarse. Sí, datos muy, muy preocupantes. Pareciera que no estamos en Colombia, sino en la isla de Creta. Y les voy a decir un dato más. Recientemente, yo sirvo tanto aquí en la congregación, pero estoy ahora también ayudando en el Rey del Oriente y tengo pues el privilegio de presidir la Federación de las Iglesias del Redil, entonces me entero mucho de lo que está pasando en las otras iglesias. Además, aquí en la ciudad de Medellín tenemos muchos amigos y uno escucha de los pastores las grandes cargas y preocupaciones por el pueblo de Dios y todo eso. El creciente involucramiento de niñas en lesbianismo. Hay muchas razones que se pueden mencionar para eso, el hecho, por ejemplo, de que encuentran tan difícil elaborar relaciones saludables, metidos en todas estas redes sociales, viviendo las fantasías que les dan las redes sociales, les cuesta tanto interactuar con otros seres humanos para la amistad, pero particularmente para encontrar un hombre que las quiera, las respete y tenga una relación saludable y más adelante, si así Dios lo quiere, se casan, que es más fácil con la compañerita del colegio empezar a ser experimentales. Experimentales es un término dentro de todo este componente de la ideología de género, que por supuesto nosotros rechazamos con todo vigor, que dice que no se tiene que ser lo uno ni lo otro, sino experimentar a ver qué se siente. Entonces les resulta más fácil ser experimentales que ser como Dios les creó y luchar por llegar a formar un hogar como Dios así lo dice. Había en Creta serios problemas familiares y obviamente aquí Pablo está diciendo que no es solo arreglar asuntos en la iglesia, sino arreglar asuntos en la sociedad y en las familias de la iglesia. Pero miren este otro dato sobre el contexto histórico en el que Pablo habla, verso 12. Uno de ellos, su propio poeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Verso 13. Este testimonio es verdadero. O sea, lo que el poeta había dicho sobre que son mentirosos, malas bestias, glotones. Imagínense una sociedad descrita por la mentira, el comportamiento animal, el aprecio más por los animales que las personas y la glotonería. ¿No les parece que pareciera que está describiendo más que vivimos no en Colombia sino en Creta? Verso 13, parte 2. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Y aquí hay un dato muy interesante sobre la iglesia. Es decir, personas que pueden tener fe y hablar de Dios y mencionar a Dios y mencionar partes de la Biblia y todavía son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para mencionar esos dos elementos de familia y de sociedad corrompida como desafíos muy grandes. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta de Pablo? Por supuesto, algo que hay que hacer en la iglesia, estructurar saludablemente el liderazgo de una iglesia. Déjeme decirle, por ejemplo, en esta iglesia, dos elementos saludables de liderazgo. Venía compartiendo con mi cuñadita Miriam, una sierva del Señor, y le decía, una característica de una saludable iglesia es que nos enseñan expositivamente la Biblia. Yo quisiera que todos ustedes puedan entender muy bien qué quiere decir eso. Enseñanza expositiva de la Biblia. La definición más sencillita que yo puedo decir es: enseñanza expositiva es que a uno le enseñan un pasaje de la Biblia. Y la idea central, el mensaje de ese pasaje de la Biblia es el mensaje que el predicador nos trae. Y no esos que cogen un versito por aquí, otro versito por ahí, otro para hacer que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga.
Eso es muy importante en nuestro liderazgo. Pero también en nuestro liderazgo es muy importante que la congregación participa en diferentes formas en la identificación y el reconocimiento de nuestros pastores, que hay un proceso para eso, que es verificable su carácter, su testimonio, etcétera, etcétera, y que nosotros trabajamos en equipo, lo que llamamos la pluralidad de ancianos y de pastores, que no es un gran pastor que es dueño de la iglesia y que ilumina a todo el mundo y es como el súper santo, sino no, un cuerpo de creyentes llamados por Dios para dirigirnos. Y ustedes verán eso en el verso 5, que se aclara la pluralidad, que nombrara ancianos, plural, en cada iglesia. Esas iglesias donde es una figura como una vedette, una primadona, que todo el mundo le rinde cultos y todo lo demás. Dios nos aleje de eso cada vez más. Somos nada más que siervos y somos un equipo de siervos reconocidos por la iglesia que enseñamos expositivamente la palabra de Dios. Entonces, claro, Pablo quiere asegurar que la sociedad sea bendecida por una iglesia sanamente dirigida. Pero también evidentemente en nuestro texto, capítulo 2, verso 2, hay un lugar, perdón, verso 3, hay un lugar para las mujeres y un ministerio esencial para las mujeres. Entonces hasta ahí un poquito del contexto. Ahora miremos el contenido de nuestro texto, verso 3. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que aman a sus maridos, que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas del hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pensemos primero en el contenido. Ya hemos visto el contexto, ahora el contenido. Las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Primer comentario allí es que evidentemente está diciendo, mujeres, ustedes enseñan con su ejemplo. Eso es lo más importante. Reverentes, es decir, cosas que sí hacen, cosas que no hacen, cosas en las que tienen control de sus apetitos. No está diciendo que no tomen una copa de vino, está diciendo que no sean esclavas de mucho vino. Alguien ha dicho, entonces pueden ser esclavas de poco vino. Bueno, el punto es que no sean esclavas y que no sea mucho vino. Me llamó mucho la atención, estaba compartiendo con el pastor Efraín esta semana, que estábamos por allí haciendo una diligencia, y estábamos comentando sobre una serie de situaciones y qué podemos hacer con tantos ministerios, tantas cosas. Y decía yo, mira, ¿te has dado cuenta que cuando en Filipenses capítulo 4 están esta señora Evodia y Síntique, ¿no? Y ese es un ejemplo muy sobresaliente. Y uno dice, Pablo, ¿por qué nos contó eso? Eran dos señoras que estaban agarradas. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, y no sé si exagero, porque en estos temas de las diferencias entre hombre y mujer a veces uno puede exagerar. Entonces me perdonan si exagero. Pero ¿no se han dado cuenta que a veces la rivalidad entre mujeres es más difícil de superar que la rivalidad entre hombres? Es decir, que como que pasar la página. Todos nos ofendemos, ¿ok? Todos nos ofendemos de palabras y yo ofendo mucho de palabras y tengo que ir, mi hermano, perdóneme, hermano, yo no debía haberle dicho eso, perdóneme. Y todos, no voy a decir que los hombres no, todos tenemos problemas relacionales. Pero pareciera a veces que no me cae gorda y me cae gorda y me dice, hermana, pero ¿por qué te cae mal ese hermano? No me gusta y no me cae. Y como que poder perdonar y pasar la página. Algunos creen que Evodia y Síntique, este caso de Filipenses, estaban peleando por cuál de las dos tenía el nombre más feo. No, el suyo es más feo que el mío. No, el suyo es más feo que el mío. Bueno, peleando. Pero cuando usted lee bien ese texto se da cuenta que eran siervas, dice San Pablo capítulo 4, que habían combatido con él en el Evangelio. No era cualquier clase de mujeres, eran mujeres piadosas que habían combatido en el Evangelio. No eran recién llegadas a la iglesia, cristinas, perdónenme las cristinas que dicen que no son cristianas sino cristinas. Pues perdónenme las cristinas, Cristina es muy cristiana, pero dicen que no es cristiana sino cristina. No, esta era de verdad, hermanas verdaderamente consagradas al Señor, ¿verdad?
verdaderamente consagradas, combatían fervientemente por el Evangelio, pero tenían un problema. Pablo no nos dice bien cuál es el problema, pero noten una cosa, Pablo es el que está convocando que el problema se arregle y manda a otro hombre, a Clemente, que las ayude. Y me llamó tanto la atención eso. ¿Por qué Pablo no le dice, Evodia y Sinti, que siéntense con la hermana María para que ella les ayude a resolver el problema? No, llama a un hombre para que las ayude a resolver el problema. Hay algo ahí en el asunto de que Pablo está diciendo aquí, reverentes, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Una conducta piadosa, una lengua piadosa y unas prácticas que controlan los apetitos de la carne. Por eso les digo que para mí es como tan importante decirles, yo creo que todas ustedes deben anhelar llegar a ser ancianas. Pero bueno, la otra vez estaba con el comité de damas y les pregunté, ¿qué edad tienen estas ancianas? ¿Qué edad tienen estas ancianas? ¿A partir de qué edad se es anciana? ¿Sabían ustedes que en los años 60 la expectativa de vida en Colombia era más o menos 54 para hombres, 58 para mujeres? Entonces, ¿cómo sería la tercera edad en los años 60? ¿A partir qué? ¿De los 40? 40 ya, ¿cierto? Ahora, cuando usted piensa en el texto que sigue, verá qué actividades se les pide, qué carácter se le pide a estas personas, a estas mujeres, para que puedan ser ancianas, efectivamente, que tienen este ministerio dentro de la iglesia. Y noten que básicamente lo que pide es que enseñen lo bueno. Va a haber una cantidad de caracterizaciones de eso. ¿Qué es enseñar lo bueno? Entonces yo preguntaría, ¿cuándo una mujer puede empezar a enseñar lo bueno? A propósito, no nos está diciendo que estas ancianas necesariamente tienen que ser casadas, porque ellas pueden enseñar lo bueno a una mujer casada, aunque ella no haya sido casada. Puede enseñarle a una mujer a que ame a su esposo y sus hijos, aunque ella no sea casada. Pero sin duda que estamos hablando no de adolescentes, no de mujeres en la primera etapa de la juventud, pero que han mostrado por su carácter la capacidad de enseñar lo bueno. Entonces, el contenido de este texto es decir, mujeres, hay un tremendo ministerio para ustedes en la iglesia. Déjennos a los hombres ser cabeza, pero finalmente ustedes son las que difunden y dirigen. Y en un buen hogar, y yo lo puedo decir por mi hogar, con una mujer piadosa al lado, uno como hombre básicamente está protegiéndola, proveyendo, ayudando, pero a veces yo pregunto, ¿realmente yo estoy dirigiendo mi casa o es mi esposa? Es claro que yo soy el cabeza, que yo debo dirigir, que yo debo estar dispuesto a dar mi vida como Cristo amó su iglesia por ella, pero realmente por su piedad, por su buen ejemplo, ella se ha ganado una autoridad que si yo la miro y vamos a meternos en un negocio, vamos a hacer tal plan, vamos a invertir tal cosa, vamos a hacer tal diligencia, si yo veo que su cara está como dudosa, no se hace. No se hace. Es decir, que se han ganado con su ejemplo el lugar para ser las mujeres de influencia sobre otras mujeres en la congregación. Entonces, por eso le digo, yo creo que todas las mujeres, y los hombres también, por supuesto, debemos mirar la ancianidad en un sentido bíblico, aunque venga con unos achaques y unas dificultades de salud que son propios de la vida, ¿verdad? Pero que es la visión bíblica de la madurez cristiana. A mí me preocupa a veces en esos modelos de iglesia, y yo se lo he dicho repetidamente al equipo de alabanza de nuestra iglesia, esos modelos de iglesia donde al frente son todos como el fashion de una pasarela de modelaje. Todas las muchachas son bonitas, delgadas, jóvenes. Yo les he dicho aquí para alabanza, yo quiero ver ahí la iglesia. Personas de diferentes edades, niños inclusive, que están ayudando a quien preside la adoración corporativa. Es decir, que en la iglesia pensemos en honrar esas posiciones de madurez que se han ganado
a través del ejemplo. Entonces hasta ahí el aspecto del contenido. Ahora pensemos más detalladamente el aspecto de la comisión. Hay una comisión en el texto. No es que la iglesia debe tener solo mujeres maduras, es que, hermanas, hay mucho trabajo por hacer. Esas niñas que están jugando con el lesbianismo, que Dios las proteja y que las traiga para acá, para el reino de Dios, y no se metan en ese mundo, están llegando a un mundo donde hay mucho discipulado. Permítame usar esa expresión. En el mundo homosexual hay mucho discipulado. Casi siempre hay una amiguita mayor que tiene más experiencia, que le muestra las páginas web, que le lleva a ciertos bares, que le da ciertas cosas, que le invita a hacer ciertas otras. Hay muchos que están llamando a las niñas hoy en día. Yo me sueño con que en la congregación, pues yo creo que se los dije al comité de damas el otro día, hagamos un retiro de madres e hijas, donde no necesariamente todas las madres llevan hijas, o todas las madres son madres biológicas, o todas las hijas son hijas biológicas. Porque yo sí siento que necesitan pasar más tiempo. El gran mensaje de esta comisión es la estrategia generacional o transgeneracional. No transgénero, sino transgeneracional. Aquí está Pablo diciendo, en la iglesia hay una generación que le habla a otra generación. Enseñen a las más jóvenes, instruir a las más jóvenes a que amen a maridos, amen a hijos, sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay un movimiento en nuestra sociedad que está poniendo a las mujeres a competir con los hombres. Esto es una locura. Sí, y yo quiero ser claro en mi posición sobre el feminismo. Hay aspectos del feminismo que son legítimos. Que a la mujer se le dé el derecho al voto, se le pague lo mismo que gana un hombre, se le permite una maternidad ojalá de 1 año, en fin, tantas cosas que han sido injusticias y maltratos contra la mujer. Y todo este tema del feminicidio y todo este tema del abuso laboral y cómo jefes se aprovechan y piden favores sexuales. Tenemos que acabar con todo eso en la sociedad. Y en ese sentido, nosotros apoyamos esos movimientos feministas. Pero no en el sentido de que se pierdan las distinciones claras, biológicas, que Dios ha establecido. Los hombres somos más fuertes y somos más responsables por el hogar. Las mujeres son más tiernas y tienen más capacidad de dar amor, cuidado, ternura. Las mujeres son las que tienen en sus vientres nuestros hijos y los cuidan, los nutren en su primera infancia de una manera que un hombre no lo puede hacer. Entonces, por supuesto, necesitamos que estas niñas, jóvenes, adolescentes sean influidas por ustedes. ¿Cómo aseguramos eso dentro de nuestra iglesia? Entonces, por eso pienso, tal vez si hacemos cada año un retiro de madres e hijas, donde niñas escuchen los testimonios y aprendan sobre una feminidad bíblica, sobre la belleza de ser mujer, sobre cómo hacerse respetar de un hombre, sobre cómo se pueden usar estas virtudes femeninas que son propias de la ternura, de la delicadeza, de la piedad, del cuidado de una mujer, de su belleza física, que es tan hermosa y tan importante que la cultiven y la guarden, y que son diferentes a los varones y no tienen que competir con los varones, sino complementarse con los varones. Entonces lo que vemos aquí es un aspecto de generaciones. Una generación que se levanta y dice, no vamos a dejar
que nuestras jovencitas y nuestras mujeres jóvenes en la iglesia, las que apenas están empezando a ser madres y esposas, sean contaminadas por una sociedad como la que nos ha descrito aquí en el verso 12 y 13, que son mentirosos, malas bestias, glotones, ni tampoco que sean afectados por estos que pretenden ser pastores religiosos, que enseñan supuestamente pedacitos de la Biblia y que se meten en las familias y enseñando cosas perversas y que están trastornando las familias. ¿Cómo nos vamos a levantar mujeres en la iglesia que tienen un ministerio? Y como les decía en la introducción, que una iglesia no es completa si no tiene un sólido ministerio de mujeres. Ahora nuestro texto nos da las claves para ese ministerio. Ahí está, que enseñen lo bueno. Y viene una derivación de ese enseñar lo bueno. Instruir a las jóvenes o a las más jóvenes que ellas, que amen a sus maridos. Muy interesante esta observación. Nuestra sociedad empuja a las mujeres a buscar hacerse amar. Si tienes un cuerpo perfecto, te van a amar. Si eres una super profesional con postdoctorados, te van a amar. Si luchas para que los hombres no te dominen, te vas a ganar el derecho a ser amada. El pensamiento bíblico es al revés. Estas mujeres no necesitan buscar cómo ser amadas, sino aprender a amar. Muy interesante porque es bastante contracultural la propuesta. Enseñan a las mujeres cómo amarrar a sus esposos con cirugías plásticas, aprendiendo todos los secretos de la sexualidad para que sus esposos no las dejen. No. Enséñales cómo amar a sus esposos, amar a sus hijos. Es como traer amor a un hogar, como practicar el amor cristiano en un hogar. Y eso yo pienso que deriva en miles y miles de detalles. Es decir, cómo enseñarles a la vida del hogar. Y yo creo, hermanas, que no podemos sentirnos humillados, sino orgullosos cuando el mundo nos escucha decir y se burlan de nosotros, que nuestro llamado es a formar familias sólidas para la gloria de Dios. Porque estos movimientos sociales están en nunca se case, nunca se case. O he escuchado a veces a unas hermanas cristianas decir, disfrute mucho la vida, y después para los 35 se casa, como si eso fuera el deber ser y lo mejor. Si me preguntan a mí, yo prefiero que un joven o una señorita se casen jóvenes. Esa idea de los padres, no, viaje, estudie, disfrute la vida y después se case, es como si el matrimonio fuera un calvario, o como si no pudieran estudiar y disfrutar la vida saludablemente, sanamente, estando dentro de un matrimonio. Entonces, nosotros todavía creemos que nuestra propuesta es que Dios desde la iglesia ayuda a la formación de familias saludables. Y sí, hay un ministerio para las mujeres y los hombres que Dios les pide que se queden célibes. En 1 Corintios 7 claramente el Señor ha mostrado que hay tanto un llamado para el matrimonio como para el celibato. Yo diría que la mujer que se queda célibe es para que sea una anciana, se forme para ser una anciana que ayuda y cumple este mismo ministerio con las mujeres más jóvenes y les puede enseñar a las mujeres más jóvenes cómo amar a sus esposos y a sus hijos. Miren lo que dice verso 5, que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Bueno, mucho que decir ahí. A mí me parece que esta lista está apuntando a cosas prácticas. Yo creo que Pablo, respetuoso con no indicar cosas precisas de qué significa esto. ¿Qué significa ser prudente? Tal vez tiene que ver con el manejo de la lengua, con los comentarios,
puras, seguramente tiene que ver con el asunto del vestuario, pero él prefiere no mencionar esas cosas, hacendosas en el hogar. Una de las cosas que se ha perdido en estas últimas generaciones es ese tema de las mujeres que hacen manualidades para embellecer su casa. Ahora, algunas de ustedes me van a decir, no, y a mí no me gustan las manualidades, pero ¿te gusta la jardinería? ¿O te gusta la pintura? ¿O te gusta algo con lo que embelleces un hogar? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Hacendosas en el hogar. Es decir, que hacen que un espacio se llene de cariño y de amor. Y yo quisiera desafiarlas a ustedes a que hagan eso no solo en sus casas, sino en la iglesia y en la sociedad, ¿verdad? Amables, sujetas a sus maridos. Ese concepto de estar sujeta al marido, yo sé que es una gran lucha para algunas de ustedes, especialmente si el marido no es creyente. Siempre me refiero a Efesios capítulo 5, que antes de decirle a la esposa que se sujete al marido, ha dicho en el verso 21, sométanse los unos a los otros en el temor del Señor. Pero la verdad es que una mujer puede aprender cómo, sin que maltraten su vida, porque Pablo ha dicho en 1 Corintios 7, no se sometan a ninguna clase de esclavitud o de servidumbre, pero respetuosamente promover, eso es mi mejor definición, el liderazgo de su esposo. Y creo que cuando ustedes saben promover el liderazgo de su esposo, la respuesta de su esposo es preguntarles, ¿y tú qué quisieras que hagamos? En lugar de generar el conflicto, muchas veces instigado por estas tendencias sociales. Y finalmente, este remate que Pablo hace al final del verso número 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo les comentaba a las hermanas en el comité de damas el otro día que hablábamos de este texto, que este es el gran objetivo, pero si ustedes ven, esta expresión aparece en otros lugares del Nuevo Testamento. Que nuestro comportamiento adorne, facilite y nunca obstruya el avance de la palabra del Señor. Pero qué gran terminación para decir el propósito de esta administración de mujeres a mujeres que cruza generaciones, que recompone aspectos sociales, que acaba con pecados generacionales o que se han practicado por generaciones y que trae una nueva generación de Dios a la ciudad. El propósito de toda esa actividad que se menciona, tanto en el carácter de la anciana como en las cosas que hace la anciana, instruyendo en lo bueno a las hermanas de la iglesia, es que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que la gente diga, ellas están siguiendo la palabra del Señor. Que ellas están siendo impulsadas por la palabra del Señor. No están siendo impulsadas por un sentimiento que les hace sentir en una reunión y entonces se vuelve como una especie de spa, donde uno sale como, entonces volvamos dentro de 8 días por otra dosis del spa, sino mujeres que están siendo movidas por el Espíritu de Dios, que con su espada y el poder de su palabra les mueve a perdonar, a crecer, a madurar, pero también a compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas, como en estos 3 testimonios preciosos que nos han compartido, 4 testimonios que nos han compartido el día de hoy, que son una belleza de cómo Dios viene a la vida de una mujer, la sostiene, la ministra, la libera, le provee, la ayuda, la levanta en medio de sus crisis. Vemos entonces aquí en Tito, en primer lugar, como un contexto de una región. Esto era una isla, la isla de Creta, donde evidentemente los cristianos tenían que introducir una contracultura. Vemos que en ese contexto Pablo propone que sea un lugar muy importante. Eso lo juegan las mujeres que tienen un carácter formado por unos aspectos específicos que se mencionan, pero donde también hay una comisión, algo que hay que hacer. Yo quisiera pedirles que en sus mesas piensen en esto, y hay un librito que Maru me dijo que les van a regalar, ¿cierto, Maru?
y le decía este libro que es sobre la apariencia. ¿Por qué las mujeres sufren tanto con la apariencia? Em, Todo este tema de tratar de ganarse el amor a través de cómo se es físicamente, ¿no? Y yo pienso que son atrapadas en esa mentira de la sociedad porque pues las mujeres son muy estéticas y son llamadas a embellecer. Entonces, por supuesto, en una competencia y hoy en día mucho más agravada por la competencia visual que hay en todas estas redes sociales. em, entonces es más, digamos que jala más esa mentira de la sociedad. Pero creo que aquí se les está diciendo la belleza de una mujer es aprender a amar y enseñar a amar. Em, y quizás volviendo al tema de las ancianas con el chiste que les contaba al principio, yo tengo a mi mamá con nosotros todavía, es una señora piadosa, muy sencillita, ella hizo solo hasta tercero de primaria, pero con una sabiduría preciosa del Señor, de las personas en la vida que yo he visto que Dios la cambió más que lo que yo imaginé. Es una señora muy, muy querida. Y los que tenemos pues la mamá, la suegra, yo sé que algunos de ustedes como Sandra Ortiz esta semana perdió a su mamá, el hermano Álvaro el día de ayer falleció su mamá, pero nosotros las vemos y claro, arrugaditas. En los conceptos del mundo de belleza, el mundo no diría que son bellas, ¿verdad? Pero ¿por qué para nosotros son tan bellas? Yo no quisiera que mi mamá se aplicara Botox, ni que se hiciera una cirugía estética. Yo quiero a mi mamá como ella es. Claro, yo ahí le dije a mi hermana, ella cumpleaños esta semana, entonces le dije a mi hermana, vaya y compra el vestidito que ella quiera. Me dice, porque vaya, pues, se demoran todo el día comprándose el vestidito. Entonces le digo a mi hermana, nada más me dice y yo le mando los fonditos. Claro, yo quiero verla, a ella le gusta ponerse su ropita y todo eso, pero no es la belleza física, es la belleza del amor que ella nos dio. Es la belleza de quien aprendió a amar y enseñó a amar. Entonces, bueno, en este texto que nos van a regalar ahí, María Eugenia, se trabaja mucho eso, ¿no? Porque la esencia de esta comisión de Tito, pues del Señor a través del pasaje de Tito, es que es tan hermosa ser anciana y es aprender a amar, enseñar a amar, pero también el anhelo de una sociedad cristiana, de una iglesia que toda joven debería tener una anciana como su mentora y debería estar siendo guiada por una mujer que ha aprendido virtud, no por una supermodelo, una tiktokera, una yubetera y una, no sé, esas otras muchachas, bueno, horribles que hay por ahí, sino que el anhelo sería que en la iglesia ustedes adoptaran a una jovencita y oraran por ella y le dieran consejos y la animaran en su fe, con mucha comprensión porque estos jóvenes viven cosas que nosotros no vivimos. Nosotros no teníamos la tentación aquí en la mano todos los días. Y hay mucha presión social. Pero igual somos pecadores que necesitamos el Evangelio, cómo ayudar a estas jovencitas a través de... Y está la muchacha que apenas se va a casar y está asustada porque no sabe que es un parto. Y nosotras que sabemos mucho de que es un parto, las podemos ayudar. O no saben qué es criar niños o atender un hogar. Y ustedes tienen tanto, tanto que dar para instruir, para aprender a amar y enseñar a amar. Entonces, bueno, ese libro creo que es una muy buena práctica. Entonces, para trabajar en las mesas, entiendo, Maru, que debo pasar la pregunta ya, ¿cierto? Esta es la pregunta, y es una pregunta muy práctica. Me interesa pensar con ustedes y si me ayudaría mucho si en las mesas nombran una relatora, una de las hermanas que escriba, qué cosas se pueden
implementar en una iglesia para cumplir esto de ancianas que aprenden a amar y enseñan a amar a las más jóvenes? Yo les mencioné una muy práctica. Me encantaría ver que podamos organizar un retiro de madres e hijas, no porque tienen que ser madres biológicas, sino como un encuentro de generaciones, donde las mayores cuentan cómo Dios las rescató, las transformó, las bendijo, las protegió, les proveyó. Y las más jovencitas también comparten sus temores, sus miedos, cosas que quizás ustedes no sabían que están viviendo estas niñas. Quizás para ustedes es totalmente nuevo eso que yo les cuento de que hay una inclinación al lesbianismo en las jovencitas impresionante. Eso para ustedes quizás ni les pasó por la cabeza cuando ustedes estaban en un colegio. Pero esa es la maldad en cada generación y nuestro Señor dijo que la maldad se aumentará. Entonces, cuando ustedes escuchen a estas niñas, van a poder orar con compasión cristiana por esas necesidades de chicas que luchan con estos grandes desafíos. Entonces, yo puedo decirles que desde los pastores, desde el cuerpo de ancianos, vamos a hacer todo lo posible porque una cosa así se haga, pero hay muchas otras cosas más que se pueden hacer. Entonces, en sus mesas, ¿cómo implementar esto? De los encuentros generacionales que se describen aquí, donde mujeres que aprenden a amar enseñan a amar, donde las generaciones que surgen son bendecidas por las que ya tienen más experiencia. Entonces, escriban ideas prácticas, por favor. Después de eso, quiero pedirles que en las mesas pasemos tiempo de oración. Entonces, hermanas, para despedirme, no sé, Maru, ¿debo decir algo más? No. Antes de orar por ustedes, quiero decirles que las amamos mucho, que nuestro compromiso como pastores y ancianos de la iglesia no es de ninguna manera abusar de nuestra autoridad, que porque son los hombres los que pastorean la iglesia, no. Nos sentimos que somos los siervos de ustedes, que las vamos a cuidar, que vamos a orar por ustedes, que vamos a luchar por ustedes. Déjenos saber cuándo de pronto no estamos haciendo lo que debemos hacer para acompañarlas y ayudarlas. Nos sentimos muy orgullosos del Ministerio de Mujeres, queremos que crezca, que siga adelante. Está el Ministerio de las Damas, está el de Edifica, están las mujeres que oran, están tantos otros ministerios y cosas que pasan en la iglesia, pero ustedes son una parte vital y muy importante de la iglesia. Y como decía en la argumentación de Tito, no es posible en una iglesia si no hay un ministerio sólido de mujeres que enseñan mujeres a amar. Bueno, Señor, yo te doy gracias por este lindo momento con estas hermanas preciosas. Me siento bendecido al estar con ellas, Señor, como mis hermanas en Cristo. Muchas de ellas en medio de sus pruebas, sufrimientos y también en sus victorias son un ejemplo y una inspiración para mí y para todos los varones de esta iglesia. Concede gracia especial a las que caminan solas porque sus esposos las abandonaron, porque están solteras, porque ahora no tienen a sus padres. Concédeles una gracia especial para caminar estos caminos del reino, sabiendo que la soledad finalmente es temporal, porque en la eternidad vamos a disfrutar una comunión que en esta tierra no se conoce, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Dale gracia a las que pasan en un matrimonio tenso, con hombres egoístas, machistas. Dales gracia especial para vivir un sometimiento cristiano sin permitir el abuso, pero también para hacer testimonio, como tú nos has enseñado también, que ganen a sus esposos con el ejemplo. Te pido que escuches sus oraciones por sus esposos y por sus hijos, orando por hijos rebeldes lejos de ti, duros de corazón, orando por esposos orgullosos y tercos. Escucha sus oraciones, Señor. Yo pido que les bendigas y que testimonios como los que hemos escuchado hoy sigan iluminando a tu iglesia para que esta iglesia resplandezca más y más en esta ciudad. Bendícelas, Padre. Confirmamos nuestro amor en Cristo y te damos gracias a ti, que eres la fuente de nuestro amor. Yo las bendigo, Padre, en tu nombre y pido, Señor, crecimiento y abundancia en todas estas ideas
e iniciativas para que ellas sean mujeres que no buscan entrar en el mercado del amor que este mundo les propone, que no buscan ganarse el amor de nadie, mujeres que aprenden a amar y que enseñan a amar. Que eso sea esta revolución que tú haces, a la cual llamas iglesia cristiana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.